¿Qué implica la mayordomía de la vida? Es nuestro tema. Vamos a buscar en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. La palabra del Señor nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La vida que tenemos no es producto del azar, ni es algo que nos pertenezca de manera absoluta. La vida nos ha sido dada por Dios, así que no somos dueños de nuestra existencia, sino administradores de ella. Somos mayordomos de la vida que Dios nos ha confiado. Y esta verdad transforma completamente nuestra manera de entender quiénes somos y cómo debemos vivir. La Escritura declara en Hechos capítulo 17, versículo 28 lo siguiente: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Resulta que esta afirmación es profundamente reveladora. No solamente dice que Dios nos creó en el pasado, sino que nuestra existencia presente depende continuamente de Él. Quiere decir que vivimos en Él, nos movemos en Él, somos en Él. Esto significa que cada respiración que damos depende de Dios. Cada latido del corazón es sostenido por su poder. Cada pensamiento que surge en nuestra mente existe porque Dios nos sostiene. Sin Dios no respiraríamos, no sentiríamos, no pensaríamos, no existiríamos. Nuestra vida depende absolutamente de Él. Y es bueno que sepamos que esta dependencia no debe verse como una debilidad, sino como una verdad gloriosa. Significa que nuestra vida tiene propósito, tiene dirección, tiene significado. ¿Por qué? Bueno, porque proviene de Dios. En este texto, el apóstol Pablo presenta al ser humano como un todo integral. Fíjese cómo él dice: espíritu, alma y cuerpo. Y él no está hablando aquí de tres seres distintos, sino de tres dimensiones de una misma vida. Pablo pone atención entonces aquí en el hombre completo. No separa una parte como si fuera más valiosa y desprecia las otras, sino que enfatiza que todo el ser debe ser guardado irreprensible. El hecho de que el cuerpo aparezca en tercer lugar aquí en esta lista que da el apóstol Pablo no significa que el cuerpo sea inferior, porque debemos saber que el cuerpo no es una prisión del alma como pensaban algunos filósofos antiguos, no. El cuerpo es parte esencial del ser humano. Dios lo creó y dice la Biblia que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Dios no solamente lo creó, Dios no solamente lo hizo, sino que Dios lo sostiene y también Dios lo redime. El plan de salvación no está dirigido únicamente al alma del hombre. Dios está interesado en redimir al ser humano total, al ser humano completo. La Biblia enseña que el cuerpo también será redimido. No solamente el alma y el espíritu serán salvados, el cuerpo será transformado, nos dice la Biblia. La resurrección futura confirma la dignidad del cuerpo.
Dios no desecha el cuerpo, más bien Dios lo glorifica. Seremos resucitados entonces con un cuerpo nuevo, incorruptible, semejante al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Pablo menciona espíritu, alma y cuerpo, él está indicando que toda la vida del ser humano debe estar bajo el señorío de Dios. Podemos decir entonces que el espíritu del hombre debe dirigir, el alma debe responder y el cuerpo debe obedecer. El orden presentado sugiere que el alma y el cuerpo entonces están subordinados a las expectativas del espíritu del hombre. Y esta verdad se muestra repetidamente en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Bueno, déjenme decirle que para fines de reflexión en los puntos de nuestro sermón, que van a ser 3 como siempre, consideraremos el orden inverso del versículo, comenzando con el cuerpo, luego el alma y finalmente el espíritu. De esta manera vamos a culminar en la dimensión más elevada del ser humano. Vamos a ver en primer lugar que la mayordomía de la vida implica la mayordomía de nuestro cuerpo. El cuerpo humano no es algo insignificante. Es parte de la creación de Dios y debe ser tratado con dignidad. Somos mayordomos de nuestro cuerpo. Como hemos dicho anteriormente, no somos dueños absolutos de él. Dios nos lo ha confiado para que lo administremos correctamente. La Biblia declara en 1 Corintios 6, 19 y 20 lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ahí termina la cita del apóstol Pablo. Y esta afirmación eleva la dignidad del cuerpo. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios habita en nosotros. Nuestro cuerpo no es un instrumento para el pecado, sino un instrumento para la gloria de Dios. Los que no son creyentes también están llamados a dedicar sus cuerpos como templo del Espíritu Santo. Pero antes deben convertirse para poder disfrutar de este privilegio. Deben estar bajo la influencia del poder y el Espíritu de Dios. La mayordomía del cuerpo implica cuidar nuestra salud, el descanso, la alimentación, el ejercicio, la moderación, el cuidado físico. Todo esto forma parte de la mayordomía del cuerpo. Y esto no se trata de obsesión con la apariencia, sino de responsabilidad espiritual. Así que descuidar el cuerpo es descuidar un regalo de Dios. También implica la mayordomía del cuerpo el uso correcto de nuestros miembros. Esto quiere decir que nuestras manos deben servir para ayudar, nuestros pies para caminar en caminos rectos, nuestros ojos para mirar lo bueno, nuestra boca para hablar verdad. Nuestro cuerpo entero debe ser consagrado a Dios, como la canción infantil que dice: cuidadito, mis ojitos, lo que veis, etc. Filipenses 4:8 nos orienta en esta dirección y nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Ahí termina la cita del apóstol. Quiere decir que lo que pensamos influye en lo que hacemos con nuestro cuerpo, en lo que hacemos con nuestra vida. La santificación involucra precisamente los pensamientos y las acciones como seres humanos. La mayordomía del cuerpo también implica apartarnos del pecado. ¿Usted sabía que el cuerpo puede ser instrumento de justicia o puede ser instrumento de maldad? Y esto también está implicado en la disciplina de la santificación. Implica decisiones, implica decir no a aquello que nos puede contaminar. El creyente no vive para satisfacer los deseos desordenados de la carne, unos deseos que son nocivos para el cuerpo, son nocivos para el alma y también son nocivos para el espíritu del hombre. No, el hombre debe vivir para someterlo, esos deseos, someterlos al señorío de Cristo. Porque el creyente debe servir al Espíritu, o sea, al Espíritu Santo, sometiendo al señorío de Cristo, sometiendo a su dominio todas aquellas cosas que sean nocivas para el hombre integral, tal y como lo plantea el apóstol Pablo. Mire cómo él dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es como si dijera, si andan en el Espíritu, bajo ninguna circunstancia ustedes van a someterse a los deseos de la carne. Y bajo ninguna circunstancia ustedes se van a inclinar a los deseos de la carne. Y sigue diciendo el versículo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Esto lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Si hacemos esto, entonces nos eximiremos de prestar los miembros de nuestros cuerpos para actividades que generen afrenta a nuestras vidas, como nos dice también Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12. En segundo lugar, la mayordomía de la vida implica la mayordomía de nuestra alma. El ser humano no es solamente materia. Existe una realidad intangible dentro de nosotros. En este sentido, el alma es la dimensión donde reside la mente, donde reside la conciencia, donde reside la personalidad. Bueno, podríamos decir que el alma es el yo interior. Y aunque no podemos verla, el alma es real. Es la parte del ser humano que piensa, que siente, que decide, que recuerda. El alma se relaciona con el mundo exterior a través del cuerpo. Por medio de los sentidos, el alma percibe la realidad exterior. La mayordomía del alma implica cuidar nuestros pensamientos. Lo que pensamos moldea lo que somos. Una mente llena de verdad produce acciones correctas, pero una mente contaminada produce pecado. El alma puede ser cultivada entonces. El alma puede ser educada. El alma puede ser influida. Por eso es tan importante procurar que el espíritu del hombre, nuestro espíritu, llegue a armonizar con el Espíritu de Dios, para que de esta manera el alma sea guiada hacia la verdad y hacia lo correcto. Cuando el alma del creyente se somete al Espíritu, el ser humano vive en armonía plena. El alma necesita ser redimida lo mismo que el espíritu y el cuerpo, porque el pecado ha afectado la mente, ha afectado la voluntad y ha afectado las emociones. El ser humano entonces por eso piensa mal, desea mal
y decide mal. Fue por eso que Cristo vino a redimirnos. Jesucristo murió en la cruz para redimir al ser humano completo. El Señor redime el cuerpo, redime el alma y redime el espíritu. Él vino a restaurar nuestra mente, a restaurar nuestra conciencia y a restaurar nuestra voluntad. La Biblia enseña que el alma es eterna, o sea, el alma no desaparece con la muerte física, sino que continúa existiendo. Por eso la salvación es urgente. El alma sin Cristo está en peligro eterno. Jesús habló del destino eterno del ser humano completo. Allá en Mateo 10:28 habla del castigo del alma y el cuerpo en el infierno. Quiere decir, el hombre físico y el hombre espiritual. La advertencia del infierno es una realidad seria. El hombre que rechaza a Dios va a ser juzgado. El alma del hombre es la que guarda la memoria de nuestras acciones, la memoria de nuestras intenciones y la memoria de nuestros pensamientos. Por eso debemos cuidar el alma. Debemos alimentar el alma con la palabra de Dios. Debemos guardar nuestra alma del pecado y renovarla con la verdad. Nuestra alma necesita ser dirigida hacia Dios. Bueno, finalmente vamos a ver que la mayordomía de la vida implica la mayordomía de nuestro espíritu. Es importante definir con claridad lo que es el espíritu humano y cuál es la diferencia que existe entre el espíritu y el alma. Aunque es claro que muchas veces la Biblia nos habla de alma como si fuera lo mismo que el espíritu. Podríamos decir que el alma o psique es la parte inmaterial del hombre. La parte interna del hombre que lo relaciona con la vida terrenal. O sea, el alma está íntimamente ligada a todo lo que tiene que ver con la vida del hombre durante toda su existencia terrenal. Pero esta sigue existiendo después de la muerte. ¿Y qué sucede? Que guarda en ella toda la esencia de lo que esa persona hizo, de lo que esa persona pensó, de lo que esa persona dijo y de lo que esa persona llegó a hacer durante su vida terrenal. El espíritu, en cambio, que es denominado en la Biblia como neuma con P, iniciando con una P, neuma, el espíritu es la parte inmaterial del hombre que lo relaciona con Dios y con las cosas de la otra vida. Pero debemos estar claros que el alma y el espíritu cohabitan íntimamente, podríamos decir, como una misma cosa. El espíritu es la parte donde se refleja la imagen divina. Génesis 1, 26 al 27 declara que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Pero recuerde que esta imagen, cuando habla de imagen, no se refiere a una imagen física, sino está hablando de una imagen espiritual. Dios puso en el ser humano la capacidad de conocerle, de amarle y de relacionarse con él. Génesis 2:7 dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Ese soplo de vida señala la dimensión espiritual del ser humano. Así que el espíritu es la parte humana que está en capacidad de ser sensible a Dios. Y esto abismalmente nos diferencia de los animales. El ser humano tiene la capacidad de comunicarse entonces con Dios. El espíritu del hombre lo distingue de manera especial de todas las demás cosas creadas que existen.
Debemos decir que los animales tienen vida biológica, pero no poseen esta dimensión espiritual que tiene el hombre. Los animales dejan de ser con la muerte física. La Biblia nos dice cómo Dios hizo al hombre. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Entonces, como vemos, Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Después, Dios sopló en la nariz del hombre y se transformó así el hombre en un alma viviente. Ese aliento de vida o neuma que Dios sopló en el hombre es lo que se conoce como espíritu. El espíritu es la parte del hombre que puede conectarse con Dios. Por eso creemos que el espíritu del hombre lo hace al hombre un ser único y especial. El libro de Job lo dice en un lenguaje poético muy hermoso: el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Job 33:4. En definitiva, entonces, cuando la Biblia se refiere al hombre con relación a su esencia humana, se habla de psique o alma, pero cuando se habla del hombre con relación a Dios, se hace uso de la palabra neuma, con P, recuerde, que significa espíritu, según Romanos 8:16. Cuando el espíritu está desconectado de Dios, que usted sabe que eso es algo que ha ocurrido desde que el hombre pecó, cuando el espíritu está desconectado de Dios, la vida pierde sentido. Cuando el espíritu es restaurado, el ser humano entonces encuentra su propósito. La mayordomía del espíritu en los creyentes implica entonces, entre otras cosas, cultivar nuestra relación con Dios. Por eso la oración, la adoración, la comunión con Dios, la obediencia, todo esto fortalece el espíritu del hombre. El espíritu humano, igual que el alma, es inmortal. Como ya hemos dicho, el cuerpo muere, pero el espíritu y el alma continúan viviendo. El ser humano no desaparece. No, vamos a tener que darle cuenta al Señor de nuestra vida. Vamos a comparecer ante Dios, dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Por eso, el arrepentimiento es vital, la conversión es vital para nuestra salvación. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Él restaura nuestro espíritu, nos da vida espiritual. La mayordomía del espíritu, entonces, es la más importante. Es necesario que el espíritu sea restaurado a la vida de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces el alma se ordena y el cuerpo se somete. Pero si el espíritu está muerto para con Dios, todo el ser humano es un completo desastre. Dios te bendiga.